buenas a todos, muchas gracias por estar en otro programa de El Podcast. Pues hoy vamos a tener un poquito algo diferente con lo que son los grupales, no va a ser tan al vacile como siempre ha sido. Vamos a tratar un tema bastante bonito, bastante interesante, que de primeras hay que dejar muy en claro que, bueno, pues nosotros no somos ningún experto ni nada sobre el tema, por lo tanto llamamos a alguien que, bueno, tal vez no sea un experto completamente, pero sí ha trabajado el tema desde muy cerca y nos puede generar una bonita conversación y un bonito rato, ya sea en esta tarde o en esta noche o en la mañana, donde estén viendo, a la hora que estén viendo el programa. Saludar a nuestros compañeros que siempre están aquí trabajando conmigo y con el programa, como es Jerez Ambiales. ¿Cómo está, caballero? Bien, ¿y usted? Pues muy bien, muy bien. Caballero Umbra, ¿cómo va No, todo? cansadito el día de hoy, la verdad, pero feliz de estar aquí ya, la verdad. Bueno, Continúe. qué bueno. Y muchas gracias por estar el día de hoy acá, el caballero Alfieri Meléndez. Muchísimo gusto, es un placer y compartir con ustedes igualmente y tal vez lo poco que sé y que he investigado, tal vez transmitirlo y que le llegue a mucha gente. Ok, muy bien. También agradecer a las personas que siempre están viendo el programa, como es Oscar Salazar y Stacy Delgado y José Daniel Mena, que siempre están ahí apoyando y dando sus mensajes, y a todos los demás que, a pesar de que no escriban, pues ahí se notan las visualizaciones en YouTube. Entonces, empezando un poco, eh, primero, Alfie, has tenido, bueno, el tema es, vamos con la sexualidad, ¿verdad? Has tenido pláticas, un poquito de experiencia con respecto a lo que es dar charlas, ¿verdad? A colegio, a un colegio en específico, no sé si fueron dos, pero has tenido esa experiencia y cómo ha sido al momento bueno, vos sos profesor, entonces interactuar con jóvenes y adolescentes pues es común, pero dejar a un lado lo que es la matemática, que es tu profesión, e ir a algo completamente diferente que es la parte de sexualidad. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Eh, Realmente sí ha sido bastante interesante porque, bueno, son como tal vez temas afines o a la profesión de enseñanza, no necesariamente a la matemática. Pues creo que como profesores somos responsables de manejar ciertos temas y de entenderlos, ¿verdad? A veces por desconocimiento o por no querer entender o aprender más sobre ello, y pecamos en discriminar a la gente sin saberlo y sin culpa, ¿verdad? Eh, Realmente, cuando yo decidí cómo empezar con todo lo de las charlas y demás, fue por un grupo al que yo me uní en la universidad, donde aprendíamos de diversos temas y uno de ellos fue sobre la sexualidad. Eh, a raíz de eso, también venían dándose algunos acontecimientos en el país, donde empezaron a darse noticias, tal vez no necesariamente empezaron a aparecer casos ni que fuera una enfermedad, ¿verdad? Pero o casos en los que los colegios reportaran que habían estudiantes transexuales o que ya se veían parejas homosexuales en los colegios y en ese momento se está dando una gran discriminación a esas personas a tal punto que, por ejemplo, algunos estudiantes transexuales los sacaron, ¿verdad?, del colegio o los restringieron tanto que básicamente los obligaron a salirse. Ellos mismos decidieron salirse, no seguir estudiando y, y todo por culpa de no comprender el tema, ¿verdad? De no entender que tal vez forma parte de la naturaleza. Y de ahí surgió como mi preocupación, ¿verdad? Entonces, yo había hecho una pequeña práctica en un colegio, conocí a una profesora, la cual en algún momento nos comentó durante una entrevista sobre el proyecto que estábamos desarrollando y nos comentó que ella era la profesora de religión,
pero ella no enfocaba las clases únicamente en religión, sino en el respeto, en la solidaridad, en el compartir. Y, y bueno, como ya se estaban dando esas circunstancias en el país, yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Si yo estoy recibiendo todos estos talleres, capacitaciones en la universidad, ¿por qué no transmitirlo? Tal vez, al menos en la región de Cartago, podría hacer algún cambio. O si se llegara a dar alguna situación específica con respecto al tema, de ahí tal vez los estudiantes tendrían interés en participar de la charla y aprender más y entender y actuar en contra de estas situaciones. Em, y bueno, le comenté a la profesora sobre la intención que tenía de tal vez dar alguna charla al respecto. A ella le interesó, coordinamos y le presenté las diapositivas que tenía. Le pareció más o menos el contenido que iba a tratar e igualmente le pareció apropiado para estudiantes de colegio, ¿verdad? Y bueno, pues sí fue bastante positiva la experiencia, ¿verdad? Y fue enriquecedora ver que estudiantes tenían interés de ir a la charla. Se apuntaron alrededor de unas 25 personas en ese momento. Se iba a repetir, pero por cuestiones ahí, tal vez administrativas del colegio, no se logró volver a impartir la charla, pero sí fue bastante enriquecedora y a nivel personal fue como muy gratificante, la verdad. ¿Cómo en qué año fue esa charla aproximadamente? Uy, ahí sí me la puso difícil. Tuvo que haber 2016 sido tal vez. por ahí del 2016. Sí, que yo entré como más o menos a ese equipo bueno, o a ese equipo de trabajo de la universidad. Es que estaba tratando yo de al menos buscar cuándo fue que el MEP comenzó a impartir o que se empezaron a dejar impartir charlas sobre sexualidad en los colegios, porque para nadie es un secreto que pues esto siempre ha sido como un tabú y siempre ha sido como complicado eh, darlo en los colegios, porque, bueno, me acuerdo que cuando salió el programa de educación sexual y toda la cuestión, pues salió el dicho, a mis hijos los educo yo y, y todo ese problema que hubo en su momento, pero estaba tratando de buscar el año y no lo encontraba. No encontraba como, o sea, encontraba como noticias ligeras por ahí y era como el 2017, 2016, por ahí. Eh, creo que ante esto de la educación sexual en los colegios, pues ha sido como en varias etapas, ¿verdad? Una etapa donde ni se le pasaba por la cabeza que eso se iba a pasar, que le calculo que tal vez eso puede ser 2000, en los 2000, tal vez. Una etapa donde ya se estaba dando y la gente, pues, algunos se oponían y otros no, que yo lo veo que fue como en el 2015, tal vez, por ahí adelante. Y ahora que todavía se está luchando, pero que ahora es más normal tal vez que si a alguien se les ocurre un proyecto de hecho, actualmente no sé si se da charlas de sexualidad impartidas por el web del colegio, ahora que lo pienso. No sé si algunos de los compañeros tienen eso fresco ¿Cómo o exactamente? que sí se dé charlas de sexualidad en el colegio, pero ya Creo como programa del MEP. que yo tengo entendido, no, pero creo que en algunos colegios privados sí se puede, sí se han dado. Por ejemplo, Ok, a mí en el colegio sí me dieron, pero no por programa, sino porque la profe lo vio como adecuado en ese momento. La Sí, psicóloga. exacto, son más acciones libres individuales. de profesores, de la psicóloga de colegio, que necesita hacer Es el que, paro, por eso es así. que siempre ha habido charlas de sexualidad en los colegios, pero siempre han sido promoviendo la abstinencia o el miedo. Como la típica es como poner el tele y enseñar ETS, cómo se ven. Y no cojan porque así son. No les dicen como un disfrute libre o cómo cuidarse o cómo sentir placer o cosas así como, no sé, como consejos, información como más profunda. Una sexualidad libre, una sexualidad más profunda, no Exacto. solamente. Es que, ¿sabe qué es lo que lo veo yo? Yo siento que la sexualidad, las clases de sexualidad, por lo menos cuando yo estoy en el colegio, son más por encima, así muy por encima. Por ejemplo, que llegan y le dicen a uno, ok, si empiezas a tener reacciones sexuales ya, eso te puede pasar.
y salen las ETS y demás. Este, a las chicas con lo de si empiezan a tener relaciones van a tener un hijo, pero estamos de acuerdo en que para ese momento, no sé cómo están ahora, la tema de la sexualidad, específicamente en colegios, se estaba intentando dar más a la abstinencia porque estaban apareciendo muchos casos de eh, Embarazo adolescente. embarazo adolescente, Ujú. que era contraproducente. Bueno, yo pienso que era contraproducente porque entre más le prohíbas algo a un adolescente, más rápido va y lo hace, ¿me entiendes? Sí. Sí, por la etapa Y de la con rebeldía. Sí. em, digamos, una información tan pobre como la que estaban dando en los colegios O y que manipular. y muy pocas familias se tomaban el tiempo de verdad de explicar lo que estaba pasando, más y más embarazos adolescentes salían a la calle. Bueno, y Yo- eso no pasa, Lástima. no solo pasaba antes, ¿verdad? Sigue pasando, ese es Sí, el no, sí, sigue problema. pasando. Sí, pero Bueno, en las familias, en los colegios todavía ya se habla un poco más de ellos. Yo sé que muy pocos colegios, bueno, sé que los privados, en su mayoría, voy a generalizar porque no los conozco todos, eh, sí había educación para el hogar y dentro del plan que tenían esos colegios era un poco informar sobre, sí era como una sexualidad más preventiva, pero de la misma forma se erradicaban ciertos tabúes o bueno, se trataba de erradicar eso. Por ejemplo, hablar sobre la masturbación. eh, de, eh, está bien eso. Y a la fecha hay familias que masturbarse es, quién sabe qué, ¿verdad? Ahí invocar a espíritus, incluso hay memes sobre eso o imágenes de ciertas iglesias muy conservadoras que piensan eso, ¿verdad? Entonces, eh, de ahí no, ahí era como, digamos, al menos en mi colegio y en otros que sí llegué a conocer un poco cómo se manejaba, era un poco más de disfrútelo, ¿verdad? Sepa que no está mal, es una parte de explorar su cuerpo y está bien, es una curiosidad que a todo adolescente le ha llegado y mentira que tal vez los abuelitos cuando eran jóvenes no lo hicieron nunca. O sea, no creo, la verdad, no creo que es creo algo, que se hayan abstenido. Sí, es que eso pasa, es algo que siempre ha estado ahí, pero como que la gente le daba miedo hablarlo. Es que era como extraño, ¿verdad? Porque siempre estaba ahí, pero como que les daba miedo hablarlo, como si hablarlo sería abrir la caja de Pandora y que se descontrolara todo. Lástima que la compañera Nancy no está acá hoy. Hoy no pudo estar por problemas personales, pero hubiera estado bonito la opinión obviamente, de una mujer desde su punto de vista que pasó en el colegio. Pero yo siento que también parte del, del- del problema social, ¿verdad? Con el machismo y con todo lo que había antes, incluso a veces era más fácil hablarlo para un hombre, para un adolescente joven, que a veces para una mujer, ¿verdad? A veces se complicaba más ese tema, que como que los papás, era un hombre, el papá y la mamá podían hablarlo, pero si era una mujer, como que el papá le da vergüenza, ¿verdad? En su momento también Sí, yo veía casos así, era complicado. Si a la pobre muchacha le venía la regla, en un momento donde no lo esperaba, la que acudía a eso era la mamá, el papá no tenía ni una sola idea de qué hacer, digamos, incluso si la se, mujer, en ese caso, empezaba una vida sexual temprana, el papá se enojaba. O sea, es que yo veía casos en que se enojaba y ni siquiera era como vamos a hablar sobre esto. Enojo y castigo y eso no es nada. O sea, eso al final es igual. No, y también es malo porque el hecho de Sí, que las personas, o sea, los papás o los colegios o las escuelas, porque hay países que la educación sexual viene de las escuelas, como que les sí, explican claro. el proceso del cuerpo y lo que viene en la adolescencia y demás, pero si las personas, por ejemplo, no se educan sexualmente y buscan otro lugar donde hacerlo, y muchas personas adolescentes recurren o la experimentación.
No, más que, o sea, o peor, que agarran ideas, por ejemplo, de la pornografía, como cosas totalmente erróneas Sí. o irreales o inhumanas en algunos casos, y creen que eso es verdad porque es lo que conocen, lo primero que conocen, lo primero que ven con Personal, respecto a ese tema. y Bueno, y personalmente, ahora que tocas ese tema, yo era un ignorante en lo que es lo que era la sexualidad hasta como en noveno, en 10.º año. O sea, estamos hablando que bueno, al menos por dicha, era un man muy tímido, muy retraído con muchas cosas, pero si era alguien, si hubiera sido alguien un poco más, un veto, un poco más aventado, un poco más seguro de mí mismo, yo hubiera sabido cómo hacer las cosas bien, o relativamente bien, o me hubiera informado medio bien hasta en 10.º, undécimo, o sea, final de colegio. O sea, cuántas cosas no hubiera hecho mal y aún así aprendí un montón más en la U. O sea, llegué a la U y me di cuenta de muchas cosas que en el colegio pues nada más me enseñaron por encima. Entonces, efectivamente, el primer contacto era o algún video pornográfico que pasaron, bueno, que no pasaban, pues eso no se pasaban bueno, en mi tiempo no se pasaban por el celular, ¿verdad? No había Bluetooth, pero de algún estudiante que tenía un celular bueno, pues hacía una rueda y vea esto o algo por el estilo, y uno su primer contacto era así, o algo que uno encontraba en la calle, o igual cierto con una canal a revista medianoche, ¿verdad? o Canal a Medianoche. Bueno, yo ese Canal a Medianoche me di cuenta hace como en 2.º también, Ah, mala suerte. pero esas cosas eran en el primer contacto, lo cual estaba pésimo. O sea, o sea, impresionantemente es algo tan importante, pero en ese entonces no se podía, ¿verdad? No, y sigue faltando la información. Sí, Yo por dicha, puedo decir que por dicha fui criado por, por un doctor, por un médico. Así que desde muy temprano, o sea, es mi abuelo me sentó a mí y a mis primas, como cuando teníamos 11 años, 11 12 años, y nos dijo, esto va a pasar por esto y esto y esto. Ustedes pueden hacer esto y si esto, no tengan miedo de preguntarme. Si necesitan cualquier cosa, información, incluso me dijo a mí, cuando usted quiera estar con una muchacha y si le da vergüenza ir a comprar condones a la farmacia, puede decírmelo. Yo voy. Este, Me dijo, esas son las enfermedades, sí, pero también esto viene de también viene para esto, disfrute, una liberación de estrés, o un crecimiento como persona, bla, 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 y todo. Y yo llegué con mucha información al cole. Por ejemplo, yo con 14 años, yo pensaba, para mí, que todos habían recibido este tipo de información. ¿Me entendés? Para mí era normal, obviamente, vengo de casa de médicos, ellos están un poquito más empapados del tema, saben que si no se atiende rápido pueden pasar accidentes, sabían exactamente que en el colegio nos iba a decir, y mi familia no tenía pelos en la lengua. De una vez, todo explicadito, bien detallado, todo lo que estaba pasando. Cuando yo entré al colegio, mi gran sorpresa fue darme cuenta de que la mayoría de las personas que estaban ahí no sabían qué estaba pasando. Y si usted empezaba a hablar del tema, empezaban las risillas, la típico comportamiento, eh, ¿cómo decirlo? Como de pena, de que, uy, vea, este más está hablando de eso, no deberíamos estar hablando de esto. Ma, fue frustrante al principio darme cuenta de la gran diferencia que había entre las personas que sí sabían del tema, que sí estaban informados, y las personas que no. Por ejemplo, con el tema de que los que sí sabían y andaban haciendo sus diabluras, este, se andaban llevando gente entre las patas, porque ellos, a pesar de que sí sabían, agarraban a alguien que no sabía, lo engatusaban con mentiras y engaños para que hiciera cosas que nada que ver, como un tipo de, ¿cómo se dice Manipulación. esto? Ah, sí, como mae, para andar con nosotros tienen que hacer eso. O Willa, si usted quiere andar con nosotros, tiene que hacer esto. Como un tipo de iniciación, aprovechándose de la ignorancia de las demás personas. eso Sí, es, no, y no, y por ahí entra, eh, bueno, siento yo y voy a generalizar un poco porque tal vez es una cuestión generacional.
eh, uno podría notar, y estoy generalizando, ¿verdad? Porque antes, en épocas un poco más atrás de los noventas, todavía en los noventas ya se empezó a hablar un poquito más, pero un poquito, no fue tanto, pero mínimo se hablaba. Pero yo recuerdo que mi abuelo decirle algo relacionado a sexo, sexualidad o lo que sea, era: "Ch, cállate, ¿verdad?". Y uno, pero ¿por qué? El sexo existe, o sea, el pene, la vagina, se dice por como son, ¿verdad? No, el pilín, el piruchillo, la conchita, la cuca, no sé, siempre se le ponían adjetivos, ¿verdad? A todo. Y yo no sé bueno, y creo que tiene mucha relación con la religión y pues por cómo ellos fueron criados basado en la religión. No quiero entrar en ese debate, porque realmente se puede volver un poco extenso, y no quisiera tal vez eh, de que entremos Ese es en ese terreno conflicto. pantanoso. Sí, 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 ese no, es no que, voy a hablar de eso. es que también en los programas de sexualidad, digamos, yo hace poco, bueno, también no tampoco, tal vez como 3 semanas o dos, había leído investigaciones como de los programas de educación tal vez de otros países. En ese momento no me acuerdo de cuáles, pero era como una recopilación de resultados y de puntos, aspectos que tenía estos programas. Y es que en los mismos programas explican también que, y es alejado de la religión, porque la religión simplemente, o esa cultura que crea la religión, es como que niega la sexualidad y niega el sexo, pero en los mismos programas hay otros motivos por lo que tal vez una persona adolescente no debería experimentar eso en esa etapa, como más cosas psicológicas, porque tal vez el cerebro no está preparado psicológicamente para tal experiencia, como que el cuerpo aún no se desarrolla totalmente para esa experiencia porque son como, o sea, son como experiencias muy fuertes cerebralmente, o no sé cómo se dice, que un adolescente, un preadolescente aún no está, o más que nada preadolescente, porque adolescentes aún cuentan de los 20, pero un preadolescente aún no está preparado psicológicamente para eso. Pero mis programas los preparan para la adolescencia y han tenido como, entre esos aspectos positivos han tenido que la tasa de embarazos adolescentes bajan porque las personas saben cómo protegerse, cómo se dan un condón adecuadamente, cómo deben usarlo, o tal vez otras como evitar ETS, o testimonios de personas, más que nada tal vez mujeres, que siempre su primera vez tal vez no es tan, eh, como lo idealizó, no es tan, Satisfactoria. sí, que tiene experiencias como que sí estuvo bien porque ambas personas tuvieron la información adecuada para poder prácticamente tener relaciones sexuales positivas, no sé cómo se dice. Sí, Es que, básicamente. Satisfactorias. sí, Ujú. Es que hay es un que yo punto. siento, que, Continúa. perdón, Bra, es que yo siento que ese es el punto importante. Yo siento que la educación sexual tiene que ir bajo esa vía, tiene que ir bajo eh, se le enseña al adolescente qué es todo referente a la parte sexual, se le enseña cuándo, no cuándo, sino si lo llega a hacer, cómo, pero también se le debe enseñar el por Ujú. qué hay que estar preparado para, o qué aspectos, qué puede afectar tener una relación sexual temprana si vos no estás listo. ¿Qué puede afectar si lo haces por experimentar, sin las herramientas correctas? Entonces, creo que eso es lo que a veces las personas no entienden, porque yo creo que muchos le dicen educación sexual y lo primero que dicen es, de sí, de rienda suelta a ese montón de carajillos, pero no, realmente no es eso. O sea, realmente es mm, sí, caballero, Informarlos. informarlos. Ujú. Esto existe, esto se hace de esta forma y es preferible que usted se prepare primero para ello. No llegues a experimentar sin herramientas, porque puede pasar esto, puede pasar aquello. Normalmente la edad, Puede llegar, puede llegar ajá, alguien más experimentado y aprovecharse del tema. es O sea, el exactamente. tema, el tema aquí es que, bueno, yo siempre lo he pensado así. La educación sexual no va a hacer que la gente mágicamente quiera ir a tener relaciones sexuales, porque los que ya están predispuestos, o sea, o tienen la pequeña idea dentro de su cabeza, lo van a hacer, estén informados o no. Y los que no quieran, no lo van a hacer.
porque porque no es que hoy no quiero y llega la clase y sale y dice, Ve a huevo, voy a ir a tener chamacos como Quilo. Jamás, o sea, No, pero en algunos casos las personas pueden acceder a la presión de la otra persona. claramente, pero es que esto va a pasar con o sin conocimientos ¿Mm? del tema y lo mejor es que tengan ese conocimiento y tengan esas herramientas para que sepan en qué se están metiendo. Segundo, mucha gente, tomando el tema de lo que estaba hablando Gerson, de el impacto psicológico para un preadolescente, un chamaco de toda la vida. Mucha gente se le olvida que a pesar de que se vean físicamente preparados para sostener una relación sexual, mentalmente, la mayoría no lo está, y menos para hacerlo por primera vez, porque hasta que se va por primera vez a la cama con una persona, ya tienes años de que te están educando, de que nadie te tiene que ver desnudo, de que no puedes dejar que nadie te toque, bla, 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 bla. Este, y Las proporciones de los cuerpos. exacto, genera un impacto y un rechazo digamos, aquí a primer paso, que mucha gente disminuye o minimiza esa primera vez. Y las cosas no pueden ser tan simples. El mundo no se resuelve tan simplemente como de llegar y decir, es normal que todos nos sintamos mal la primera vez. La verdad es que no. Y si estás preparado o sea, si tienes la información real, las cosas que están pasando, no cómo debería verse un cuerpo, como las proporciones que estábamos hablando, sabrás que no es necesario sentirse mal después de que uno practica las relaciones en sí. No, y es algo, digamos, es algo curioso que la gente niegue la sexualidad de un niño. O sea, no estamos hablando de sexualizar a los niños, ni a los adolescentes, ni nada. Estamos hablando de que u- nosotros, desde que nacemos, somos seres sexuados. O sea, ya la sexualidad viene en nosotros. O sea, y como que la gente piensa, solo los adultos son sexuales. Lo que esté para abajo no importa, ellos no tienen que saber de eso porque no, es un tema para adultos. Y claro está, o sea, tampoco les vamos a enseñar pornografía a los 10 años, ¿verdad? Un chiquillo de primaria. No, no, no. Aquí la cuestión es de hacerles saber, ok, como dijo Umbra hace un rato, o sea, hay que darles las herramientas que ellos sepan que existe y obviamente usar un lenguaje y focalizarlo a una charla con un niño, ¿verdad? Porque tampoco Sí, les estamos de vamos a acuerdo. explicar muchas cosas así tan gráficas porque Es- la mentalidad no es la misma. Sí, estamos Pero, de acuerdo que tiene que ser alguien profesional el que va a dar esa charla. O sea, estamos de sí, acuerdo sí, que, sí, estamos de obvio, acuerdo que obvio. tiene que ser alguien que obviamente va a manejar bien ese vocabulario. Sí, claro, claro. Es como presentarles el tema, porque de ahí vienen muchas inseguridades, como creo que, bueno, Gerson y Umbra tocaron ese tema, las inseguridades a la hora de estar con alguien. Puede ser que a alguien se le haya negado y como que se les haya enseñado que su pene, su cuerpo es malo, no lo pueden tocar porque es malo y llegan a la cama con alguien o tienen una novia y tal vez la novia de repente ya siendo mayores de edad o incluso hasta menores, porque entre menores también pueden suceder y se sienten disconformes con su cuerpo, con su sexualidad, con de todo, y de repente ya cuando crezcan más, no van a tener esa seguridad de estar con alguien. Y, eso obviamente pueden provocar conflictos de pareja, porque si bien es cierto, en algún Eso, momento se tiene que dar, o sea, bueno, o no es que se tiene que, sino lo más probable es que se llega a dar. Se llega ya a dar. se llegue a dar o alguna de las dos partes quiera y de repente la otra no. Y eso,
Y eso que usted está tocando, la desinformación, ¿verdad? O sea, que no esté informado, sí, desinformación, que no esté informado y que llega a darse cuenta en el proceso. Ahora imagínese a alguien que nunca fue informado, pero que se informó, no sé, viendo revistas, viendo pornografía o algo por el estilo. Ve una porno de 45 minutos y va y en el acto solo dura 5. Y ya, Así, ya eso se desbloquea otra inseguridad, no sabe si lo hizo bien, no sabe qué hizo mal o ¿me entiende? Ya llega un sarta de dudas y ya, ya o tanto el hombre o la mujer, ninguno lo disfrutó y no saben por qué, si lo que veían lo veían tan fácil. Entonces, al final es importante porque la gente se va a informar. O sea, usted, si usted no lo hace, si usted no da las herramientas correctamente para la información, la gente va a buscar medios. O sea, está en su naturaleza, está en su curiosidad. Otra duda que se me viene a la cabeza es las personas que dicen que en adolescente no deberían de tocar ningún tema sexual. Dígame cuándo. O sea, usted va al colegio, tiene 18 años, y es mentira que a usted le van a decir, ok, 18 años, ahora sí siéntese, muchacho. Aquí hay todo un programa de sexual. No, o sea, es mentira. O sea, no, nadie se lo da. Entonces, no lo tocan en la adolescencia. Llega a los 20 años, que posiblemente ya a los 20 años haya iniciado una relación sexual activa. O sea, ya empezó sin bases. Eh, ¿Quién le va a dar esa herramienta? ¿Va a pagar un psicólogo? O sea, va a pagar un psicólogo, o sea, que eso sería bueno, o sea, sería bueno que alguien tenga los medios para poder pagarle a alguien para informarse, pero es que ya le estás cargando una responsabilidad a alguien que tal vez económicamente no tenga las posibilidades, que estaría súper bien, pero no todos tienen acceso a un psicólogo, no todos tienen acceso a una orientadora sexual. Entonces, ¿por qué no aprovechar que en el colegio, que sí están los medios, y poder darlas? O sea, porque si no, ¿en qué momento? O sea, cuando se casen. O sea, es mentira. O sea, cuando usted se casa, lo menos que va a hacer es, ok, amor, nos vamos a casar mañana, vamos a llevar un curso intensivo sobre sexualidad. Man, no existe. O sea, o si existe, yo no lo conozco. O nunca lo he escuchado, pero no existe, digamos, un curso de sexualidad intensiva para que usted le vaya bien con su pareja sexualmente. O sea, que al menos dudo mucho, ¿verdad? sí, no, no, no. Y de ahí vemos la frase virgen hasta el matrimonio, ¿verdad? Eh, tiene también un contexto religioso y de ahí, o sea, no, yo sé que las personas que practican ciertas religiones sí son muy tal vez extremistas por ese lado, ¿verdad? Pero tampoco hay que generalizarlas porque también hay muchas religiones o la diversidad es tan grande, ¿verdad? Que tal vez hay personas que dicen, bueno, esto que profesa mi religión no es del todo cierto, o sea, se informan, entonces se desvían un poquito de lo que se profesa, entonces eh, esas concepciones erróneas, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que no todas las mujeres tienen himen y en algún momento se llegó a creer que si la mujer no sangraba en la primera vez, eh, entonces no era virgen. Entonces le iban a tachar de, bueno, de muchas cosas, ¿verdad? De que era una Todos mujer los tracaya, que, adjetivos, sí. ajá, y demás, ¿verdad? Entonces, em, y no es cierto, hay mujeres que no tienen himen y en realidad es una telita muy fina y eso se puede romper por algún golpe, Hasta por por andar en diversas bicicleta. razones. Sí, claro. Por Entonces, correr, pero también yo he visto que también, o sea, que no es que se rompe, se contrae también. sí, y entonces, eso es lo que se creía antes y bueno, y cuando una mujer manchaba la sábana era la prueba de, vean, me casé con la mujer virgen, esta sí es de verdad. Y si no, prepárese porque o le tocaba pasar una vergüenza, o ya se divorciaban, o tal vez en tiempos más antiguos la sometían a pedradas, ¿verdad? Por no ser una mujer digna. Eso era preocupante antes, ¿verdad? Y todavía hasta la fecha, mucha gente basa sus decisiones por si sangró o no en su primera relación sexual y que, que realmente me parece un poco raro, pero bueno, eso es otro tema aparte, ¿verdad? Em, pero concepciones de ese tipo,
alguna gente la sigue teniendo y sí, es ahí Es donde, que, donde hay muchos tabúes alrededor es que yo siento que siempre y cuando sea una concepción de una persona, o sea, que siempre y cuando sea una decisión personal, pues está bien, es súper respetable. Entonces, por ejemplo, que alguien quiera llegar virgen a este matrimonio por decisión propia, es súper aceptable y está súper bien. E igual siento que la educación sexual en los colegios o a temprana edad no debería ser una obligación, porque al final y al cabo, pues, de cada quien decide cómo, cómo, cómo educarse, ¿verdad? Pero sí siento que debería ser una herramienta en el colegio, que ya como la religión actualmente, que usted manda una cartita y dice, no quiero que mi hijo reciba religión, pum, cartita, no recibe religión. Que siento que se debería dar la educación sexual en el colegio y que porque después de todo esto no se puede obligar a nadie a recibir algo que no quiere, este, pues que sus padres tengan la opción de decir, mandar una carta y decir, no, de- ya serán ellos que se encargarán de la pobre criatura que está desinformada, ¿verdad? Pero sí siento que tiene que estar. O sea, personalmente siento que tiene que estar los programas de educación sexual en los colegios, pero de una forma bien estructurada. No que sea una iniciativa propia de una profesora de orientación o no que sea una iniciativa propia de un profesor que se preocupó porque el año pasado vieron 7 embarazos y ahora viene una nueva generación y hay que hacer algo. O sea, no hay que esperar a que haya una preocupación de alguien o un acto de alguien para que se empiece a dar. Debería haber algo muy estructurado y bien formado para cubrir la mayor parte de la población. O algo así es como que yo lo visualizo, siento que sería lo mejor o lo ideal. No sé cómo lo pensarán ustedes. Pues sí, 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 sí. yo siento que si alguien se va a oponer, entonces que si un padre de familia se opone o el encargado de algún joven se opone, siento que ese encargado debería ser el responsable de hablarle de estos temas. O sea, que si se va a oponer, sea porque él ya se encargó o se va a encargar de eso. Sí, lo que Porque, pasa es que porque usted como sabe lo que si vemos, alguien se va a poner, usted sabe que si alguien se va a poner, posiblemente sea o por alguna creencia muy profunda o porque simplemente para él eso no Por se va a ser, hablar. conservacionista. O por ser complejo. O Ya, sea, es que puede haber muchos factores. Conservador o simplemente no quiere poner en manos a su hijo a otras personas, lo quiere hacer propiamente él o quiere buscar medios privados. O sea, hay muchas razones, pero hay que saber que la opción de que no le van a educar nada siempre va a estar y que posiblemente le vayan a decir, no, eso caca, eso no se hace. O sea, la posibilidad siempre está. no, sí, sí, claro, digamos, pero digamos, es como una forma de que, o sea, yo entiendo que hay miles de escenarios y que Sí, probablemente nunca eduquen a sus hijos o a las personas que tienen encargadas. Simplemente siento yo, o sea, y que hay que concientizar a los padres de familia encargados, demás, eh, que de verdad, o sea, no va, o sea, si van a rechazar la educación sexual en el colegio, que mínimo ellos lo hagan y que de verdad tal vez sean un poco, no voy a llamarlos irresponsables, pero que sean más conscientes en que esto es un tema importante y que acomode lugar, que aunque dé vergüenza, que aunque el hijo se le ponga berrinchoso porque, uy, mami, ¿por qué me va a hablar de esto, verdad? Uy, pa, no, no, usted ve a ver qué hace, no me hable de esas cosas, que aunque eso pase, que lo hagan, ¿verdad? Y que si, digamos, ellos no se creen capaces por X razón, que mínimo dejen a los hijos decidir. Mira, fulanito, realmente yo esos temas no siento tanta confianza de tocarlos porque por mis principios, etcétera, ¿verdad? Pero está bien, anda a esas clases, creo que es importante que vos te eduques. Tal vez sería bueno, y creo que es algo un poco utópico, ¿verdad? Que todo el mundo piense así. eh, pero creo que sería lo más ideal, que cada padre de familia encargado se siente a pensar y diga, yo voy a ser capaz de hacer esto por mi hijo, eh, sí o no. Si no, entonces mejor que algún profesional o decir, bueno, yo tengo los medios para pagarle a un profesional que le hable de estas cosas, ok, entonces lo mando o lo que sea, ¿verdad? Y creo que es algo un poco importante. Eh, No sé si Umbra tiene algo que decir, es que antes le cortamos la idea. sí, perdón, Ah, perdón. lo que yo iba a decir es que
mae, por más conservador que sea una familia y etcétera, etcétera, hay que tener una cosa clara, muy clara. La adolescencia, desde que entran al colegio hasta que salen, es el primer escenario donde van a encontrar directamente tanto sexualidad real como irreal, con la pornografía, con los falsos rumores, mae, o sea, Y más ahora con el internet. estamos de acuerdo en que antes, si una muchacha tenía eh, sospechas de haber quedado embarazada, a esa muchacha le daban, ay, Dios mío, una cantidad de remedios caseros para ver si no tenía un bebé. Y eso es total, y todo eso se puede evitar si desde el principio tuvieran las herramientas y tuvieran el conocimiento de lo que está pasando. De hecho es vacilón, como le dije antes, lástima que no está Nancy acá, pero es vacilón porque yo en el colegio yo siempre escuchaba el dicho de, digo, tenga agua de coco listo. A Chile, es que O sea, yo lo escuchaba, justamente, yo no lo entendía en su momento, porque como le dije antes, yo esta vara la empecé a descubrir tardísimo y la terminé de concluir hasta en la universidad, pero esas frases yo siempre las escuchaba. Agua de coco y no me acuerdo cuál era el otro. O sea, justamente ese es el que me acordé en este momento, que me parece una estupidez, donde tenían a la muchacha que hasta 3, 4 semanas tomando huepipa como si no hubiera un mañana. Porque por medio de la orina iba a abortar, ¿verdad? Era súper no sé si es que, extremadamente. no sé si es que había una propiedad en el, o sea, Sí, decían, hipótesis, había una Eran propiedad, decían, abortivos. ajá, era abortivo, decían, sí, ajá. sí, Muchas cosas se decían, muchas otras cosas mentiras, otras cosas reales, pero todo se manejaba en un tema como de contrabando de información. Esos eran dichos y cuchicheos de las esquinas del colegio porque nadie se sentaba de verdad a hablar con esas personas, tanto mujeres como hombres, porque obviamente hasta los hombres tenían esos dichos del aguacoco, del aguapipa y bla, bla, bla. sí, sí. Era impresionante porque hasta los mismos carajillos que ni siquiera sabían, para eso era santa palabra. Exacto. Y aquí estamos otra vez en lo mismo. O sea, como decía Franciel, ¿cuándo? El mejor momento es ese. El mejor momento es cuando la fase de rebeldía, que empiezan a creer que son dueños del mundo y que nada les va a pasar, justamente ese es el momento en los que tienen que tener todas las herramientas posibles. No solamente de sexualidad, también de otras cosas, pero en este Sí, tema que estamos hablando de sexualidad, entonces vamos a quedarnos en este. Tiene que tener todas las herramientas posibles, porque el mundo es un lugar muy grande, hay gente con mucha espuela y hay gente que cree, aquí me voy a mojar un poquito los pies, cree de verdad que lo que decían antes es cierto, como si fuera un hecho real, tangible, totalmente estructurado. Es más, el método abortivo de agua de pipa fue hecho en Harvard, una mierda así. Y eso es preocupante. Eso es preocupante ver cómo personas que en su desinformación consideran que esa desinformación es tan real que pueden pararse enfrente de una persona sacando pecho y decir, esto es santa palabra. sí. ¿Me entendés? Entonces, ese es el momento. Sí, Ese es el no, momento Oiga, oiga, y oiga, la oiga, qué pedo. capacidad. Sí, es un momento de pasar. ¿Qué pedo con los programas? Ahora es que me estaba pensando en los programas. En sus colegios nunca vieron un programa como de, tome, adopta un bebé muñeco ahí, un robot. No, no, yo en el de... tuve que criar un huevo para Sí, lo eh, siento, eh, 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 vine de uno privado, perdón. Pero en mí era huevo, pero es que yo vi que hacían, bueno, en mi colegio se hizo uno de proyecto Toma un bebé y vea lo difícil que es tener Ujú. un bebé.
Entonces, Sí, sí, sí. los maes andaban con un puto bebé ahí por arriba y abajo, lloraba a las 24/7, lloraba en el aula, lloraba en el recreo, lloraba en la casa, lloraba. Y para que las carajillas se dieran cuenta de lo malo que era tener un bebé. Pero yo no sé hasta qué punto eso sea tan, o sea, el proyecto tenga una buena finalidad, porque al final y al cabo yo lo veo como ¿ves lo difícil que es tener un bebé? No tengan relaciones. Yo lo veo como es como una terapia de choque, güey. Sí. Vea, caca. Y funciona, funciona relativamente mal porque, ok, al principio sí es como, mae, qué estrés tener esta vara. Pero al final del proyecto es como, mae, vea, yo logré mantener mío hasta el final. Mae, yo sé que mae, se llega a convertir Y como en un tipo de competencia súper random. A ver quién tiene la dieran. el. Yo Por para eso. abajo funciono. ¿No? Y ahí hay como dos posibles desenlaces, ¿verdad? Como que genera como un síndrome de abstinencia, porque digamos, fijo, después del proyecto, muchos chiquillos van a estar como, no, quede curada. Y después de la curación se les revuelven las hormonas y ahí van, ¿verdad? Entonces es muchísimo peor. O hay otras que le generan mucho trauma de esa parte de la maternidad y llegan con ese tipo de problemas más Es grande, ¿verdad? que sí, el Y proyecto era no. tanto para hombres y para mujeres. Y yo me imagino si a vos te generó un trauma muy grande, el hecho de tener un bebé robótico llorando cada vez que ya sale Dragon Ball Z en el canal 4 a las 5 de la tarde, eh, y yo imagino que eso también puede afectar en la relación sexual a futuro, ¿no? Porque al final lo que estás generando es un trauma, un odio, Ujú. un hate. Entonces, cuando vos vas a tener relaciones sexuales y si eso te hizo si eso te dio un resultado negativo, no vas a disfrutar tranquilo de tener relaciones sexuales. Vas a estar pensando en el puto robot, llorando a las 4 de la tarde. ¿Me entiendes? Entonces, eso incluso puede llegar a afectar al momento de que ya a futuro, tal vez a los 18, 19 años, cuando se supone que ya debería, cuando ya debería de informarse, les va a Ya dar ni miedo. siquiera quiere verlo, sí, 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 sí. Ni siquiera va a disfrutar una relación sexual, porque Y ustedes saben, va a tener relaciones y después, apenas termine la relación, va a estar. Y se ahora nueve siente pésimo, meses. sí. Y ahora 9 meses. Y pasa pendiente el mes. Un mes, no la ha bajado. 2 meses, no la ha bajado. ¿Me entiende? Entonces ya llega a ser torturante para la persona. Y saben qué es lo peor de todo, que ese tipo de programas eran totalmente heterosexuales. O sea, nunca había información para personas diversas, digamos. Ujú. Bueno, que igual la heterosexualidad entra dentro de la diversidad sexual. Es que la gente cree que diversidad sexual, no, solo playas, solo tortilleras y ya punto. Y bueno, y los más que se visten de mujer, punto. Eso es lo que existe para mucha gente. Y entrando un poco como a ese tema, pues yo no recuerdo haber nunca recibido información al respecto. Como, Ujú. está No, Dios bien. guarde. Jamás, Dios guarde. Si los papás, o sea, si ya era un dolor que un papá aceptase que otra persona diera las charlas de educación sexual más allá de lo que era Hombre, cambios en el cuerpo durante ajá. la madurez sexual, Dios guarde en ese tiempo hablar de relaciones del mismo sexo o de los transgéneros. Dios guarde. Y es que eso viene en combo, ¿ah? Sí, Porque exacto. Entonces, la educación sexual empezó a dar como en el 2015, 2016, como proyecto en el MEP, si no me equivoco. Como dije antes, estoy bateando la fecha, fueron las noticias que vi y por ahí voy calculando el programa. Este, y con la lucha del movimiento LGTBIQ más, este, La pegó, la pegó. yo, ¿verdad? Luego me dicen que no me informo, no, no, el movimiento vino como en combo, porque fue también en esos mismos años, fue como en el 2014, 2015 que comenzó a agarrar un poco más. Obviamente ese movimiento viene desde hace muchos años, es una pelea de hace muchos años, eh, pero cuando se ha visto más efectivo en el punto de que las personas empiezan a entender por fin un poquito más, fueron como en los años 2010, que,
que ya dos personas besándose, dos hombres besándose en la calle, pues para algunos era súper, ¿qué es esta vara? Y para los otros eran como, oh, qué dicha, por fin pueden ser libres. Pero como en esos últimos 10 años es que esa lucha se vino en combo como la educación sexual, fue como, bueno, vamos a hacer esto. Me apunto y se fueron, me convicto. Pero, pero siento que también es algo que tiene que ir en combo. O sea, porque vos tampoco puedes venir a hablar de relaciones sexuales, solo heterosexuales, y no informar a una pareja homosexual cómo tener relaciones sexuales correctamente. Entonces, siento que si vino en combo, pues qué bueno, porque tenía que venir así, digamos. No, y que realmente, digamos, tampoco es que la información tiene que ser muy diferente, ¿verdad? O sea, es una cuestión de visibilización. Bueno, al menos dentro de las personas, bueno, tal vez es que es un tema un poco amplio, ¿verdad? Sí, Voy a generalizar, disculpen si alguien dice que no, este mae no sabe nada, pero obviamente voy a hablar de las personas cisgénero, que son las que, eh, entre comillas, bueno, o desde que nacieron, eran mujer o eran hombre. No han habido cambios ahí de, Se identifican con su sexo. ajá. Entonces, digamos, un mae con otro mae, de todo bien, ¿verdad? Una mujer con otra mujer, todo bien. Pero es que no hay como, o sea, no hay como mucha diferencia. Igual podemos hablar de penetración, igual podemos hablar de disfrute, igual podemos hablar de masturbación, de responsabilidad afectiva. O sea, hay muchas cosas de que se pueden hablar sin necesidad de promocionar o impulsar a que se den las relaciones sexuales. O sea, simplemente es una cuestión informativa, como hemos estado hablando desde el inicio. Y ya es un poquito más, digamos, un poquito más aparte y complicado hablar sobre las personas trans, ¿verdad? Porque ya ahí implica hablar de, bueno, de varias ramas, digamos, por así decirlo, que si es las personas travestis, las personas transgénero, las personas transexuales, que no me pregunten cuál es la diferencia entre transexual y transgénero, siempre se me olvida. Eh, o sea, sé las características de cada una, pero nunca las macheo con cada una. Eh, ese es el problema. Luego, la gente no binaria, etcétera, ¿verdad? Ya se vuelve un poco más amplio. Pero, Dave, si no quieren hablar ni adentrarse tanto en el tema, mínimo visibilizarlas y sí, que hacer existen. que se cree como un respeto, ¿verdad? Porque de ahí, yo creo que nadie en su vida ha estado de cerca con una persona trans porque simplemente dicen, no, es un travesti. O sea, punto. Y se quedaron en travesti. Y en realidad no. O sea, son personas que tal vez nació hombre o nació mujer y se identifican con el género opuesto. Y ya después, algunos quisieran hacer toda su transformación, ya sea reasignación de genitales, Y algunos que ponerse no. bustos o quitarse bustos. Hormonales. Bueno, y las hormonas es todo un proceso, ¿verdad? Todo un cambio. Y yo me acuerdo que como a los 19 20 años tenía unos compas y los hermanos que estaban un poco más grandes que nosotros, una vez me dijeron, Mae, jale a molestar transvestis ahí a Chepe, Mae. Y era un deporte, Mae. O sea, y uno se queda como, mae, qué putas, o sea, ¿cómo va a ser algo divertido molestar a la gente? ¿Cómo va a ser algo divertido eh, estarlas fastidiando? Y claro, obviamente ese tipo de gente, hoy estoy hablando muy feo, como ese tipo, como así, pero no, para nada. Digamos, las No, no, personas pero trans o demás, de, como nadie las toma en cuenta, como son Esa a la comunidad. vista. Sí, como son una pequeña, o sea, y una pequeña comunidad dentro de los gays, porque los gays son las lesbianas, los bis, todo, ¿verdad? Son otra forma de gay para la gente, nada más que son travestis. Y además, los travestis se dedican a la prostitución, punto. Y eso es lo que la gente cree. Tengo amigas, tengo conocidas,
y personas que, digamos, yo admiro hasta la fecha por su activismo, por su valentía, por demostrarle al mundo que ellos pueden pertenecer a la sociedad, eh, y pueden, digamos, trabajar y pueden estudiar y demás. Pueden ser personas de éxito. Sí. De hecho, bueno, ya para ir terminando, ahora que dijiste lo del deporte de ir a festejar a los gays, era súper normal pasar en Jacó y gritarles, ¿verdad? También Ujú. a los pobres, dije gays, a los pobres travestis. Vamos finalizando ya. Entonces, concluyendo las ideas, dejando un mensaje. Ariel, muchísimas gracias, Alfie, por pasar un rato aquí a hablarlo. Sé que la parte del movimiento de la comunidad LGTBI más, es muy amplia. Hubiera sido muy bonito poder tocar, ir en combo, ¿verdad? O sea, a partir de la sexualidad en el colegio, sexualidad en general y concluir con el movimiento, pero por cuestión de extensión vamos a tener que terminarlo acá. Por ahí en otra, por ahí en otra. Pero de nota se podría armar seguir este podcast. Agradecerle a Alfie de nuevo, de verdad, gracias por sacar el tiempo. Agradecerle a los chicos y vamos a dejar un mensaje. Yo creo que, bueno, de mi parte, creo que hay que empezar a ser más tolerante. Creo que los índices de embarazo, a lo que estaba leyendo, pues han bajado, no han sido como la gran cosa, no ha sido como se erradicó o pasamos de 13% a 1%, no, tal vez se bajó como un 2 o un 3%, que es significativo, que significa que está dando fruto la lucha que se está dando con la educación sexual, con la tolerancia, con las herramientas. Entonces, seguir así. Creo que cada grano de arena cuenta al momento de apoyar o de comunicar. Como Alfie dijo, fueron 2 charlas o fue una pequeña extensión, un pequeño momento en que ayudó, pero creo que todos esos pequeños momentos y todas esas pequeñas acciones son las que empiezan a generar un pequeño cambio. Entonces, sigamos aprendiendo a tolerar más y a educarnos, que nada cuesta. Nada cuesta actualmente, si tengo una duda, preguntarla. Y ojalá a una persona con buen conocimiento o buscar los medios fiables en Internet. Ujú. Yo también quería dejar como y dejar clara, como claro a la gente que nos ve que nuestras opiniones vienen de hombres, o sea, claramente Sí, no conocemos todo, la experiencia que pueden pasar otras personas, ya sean trans, no binarias, mujeres, y porque no estamos en sus cuerpos, o sea, no nos pasa por el cuerpo todavía, entonces, y ojalá que en algún otro momento podamos tener también las experiencias y opiniones de esas personas y que nos puedan aclarar más dudas, porque aún, y a pesar de que tal vez tenemos más años que otras personas, y tampoco sabemos todo acerca de lo que conlleva la sexualidad. hombre, Yo voy a decir que este es un tema extenso, grande y que deberíamos eh, personalmente enseñarle a los más pequeños de una buena manera. Lamentablemente no hemos encontrado esa manera para que sea óptima para todos. Así que nos toca a los que nos están escuchando, a nosotros, tomar las responsabilidades de conocer a nuestros chicos, personalizarle la lección y estar total y completamente seguros de haberles dado las herramientas suficientes para poder defenderse solitos. Espero que más personas se unan, que dejen, que tiren abajo los tabús, los dogmas y se unan de verdad para evitar todos estos abusos, todos estos engaños, mala información. eh, no se puede, es un tema que no se puede dejar en el aire. Entonces espero que más gente se una como dijiste vos, cada granito de arena cuenta. caballero, Alfie. Em, sí, yo lo último que quisiera decir al respecto y tal vez dejar esa espinita, ¿verdad? Es, eh, aprendamos a respetar, ya sea por cuestiones de creencia religiosa y lo que piensan al respecto a la sexualidad, respetar a las personas que tienen una mentalidad diferente con respecto a la sexualidad. Respetemos a todos, incluso, digamos, también tratemos de informarnos,
espero que este espacio sea una puerta para hablar sobre el tema. Está bien, no cubrimos todo, tal vez algunas cosas, algunas ideas, al no tener tanto tiempo, ¿verdad? No se dejaron tan claras. Bueno, ahí como yo lo dije, las personas cisgénero y hablar de todo eso un poco, tal vez hasta al rato y cometí algún error por el poco tiempo que tenía, ¿verdad? Y para hablar al respecto. Y creo que es algo que se tiene que hablar y ser responsables con ese tema, ya sean gente adulta que nos esté viendo, gente joven que nos esté viendo, y tratemos de informarnos a todos. Si alguien sabe de algo y puede explicarlo de la mejor manera, adelante, y no tengamos miedo a la sexualidad porque al final somos seres sexuales. Muchas gracias, Alfie, de verdad, de nuevo. Gracias por sacar Un el gusto. tiempo. Y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Espero que hayan disfrutado del programa. Me dejen sus comentarios si algo no les pareció, si más bien comparten alguna idea. Y no, pues esperen el próximo programa que también va a estar muy interesante. Va a ser una entrevista sobre las mascotas, si se logra sacar esta semana. Entonces, para que también lo esperen con ansias. Recuerden darle like a la página en Instagram, sale como POD-podcast. Y en YouTube salimos como podcast también. En Spotify también estamos, podcast, así como tal. Y los links siempre están en la descripción. El de YouTube está en la descripción del Instagram y el de Spotify está en la descripción de YouTube. Entonces, para que nos ayuden y compartan y nos colaboren con esa pequeña empujón de poder informar a más personas o poder entretener a más personas. Así que muchas gracias y que las pase bien. Hasta luego.